Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por tus múltiples bendiciones. A pesar de no merecerlo, Señor, porque somos pecadores, tú nos das tu gracia, oh Señor. Danos la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En una oportunidad se le hizo una pregunta a un presidente de la Conferencia General que fue entre los años 1922 y 1930. Este presidente adventista se llamaba William Spencer. A él se le hizo una pregunta muy interesante que muchos de nosotros nos la hemos preguntado muchas veces y nos hemos autoexaminado por esa pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Qué fuera de usted si no fuese adventista del séptimo día? Piense. ¿Qué fuera de ti, Manuel, si no fuese adventista del séptimo día? ¿Qué fuera de ti, Richard, si no fuera adventista del séptimo día? Y cuando hablamos de la iglesia adventista del séptimo día, a él se le preguntó que muchos de nosotros quizás hubiese dicho, bueno, quizás fuese de otra denominación, quizás fuese un artista, una cantante famosa, o quizás fuese un empresario con mucho dinero, millonario. O como en el caso de este presidente, hubiese sido un bautista del séptimo día. Como ustedes saben, la iglesia tiene ese tipo de raíces, bautistas, anabatistas, presbiterianos, y él contestó lo siguiente. La pregunta dirigida a este presidente sobre qué sería si no fuera adventista del séptimo día, revela una profunda identificación de su fe. No se encontró una respuesta directa de este presidente a esta pregunta. Pero la pregunta en sí misma sugiere que su identidad estaba fuertemente ligada a una pertenencia de la iglesia adventista de esos años. Los adventistas nos caracterizamos. ¿Por qué nos caracterizamos los adventistas? ¿Por qué? Creen el sábado, ¿verdad? Ese es nuestro buque insignia, Iglesia Adventista del Séptimo Día. No solamente eso, sino somos adventistas porque creemos en un Dios vivo y porque creemos que Jesús viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Esos somos los adventistas. Pero el caso no es en cuanto si tú eres o no adventista. La pregunta sería lo siguiente: ¿por qué necesitamos un nombre? No solamente que tú fueses siendo adventista, sino ¿por qué necesitamos un nombre? ¿Por qué me llamo Manuel? ¿Por qué me llamo Richard? ¿Por qué me llamo Nestora? Siempre necesitamos un nombre para identificarnos a nosotros mismos. Ustedes saben que los nombres bíblicos, por ejemplo, el nombre de Daniel, ¿qué significa el nombre de Daniel en la Biblia? Dios es mi juez. Siempre revelaba el carácter de la persona. Y al igual que el carácter de la persona, nosotros debemos hacerle una pregunta: ¿por qué necesitamos un nombre? Si vayamos a nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 32, en contexto a lo que vamos a hablar del capítulo 33, vemos lo siguiente. En el capítulo 32 de eso, vemos cuando Moisés sube al Sinaí a hablar con Dios, y Dios le entrega las 10 tablas de piedra de los 10 mandamientos. ¿Qué pasaba abajo? ¿Qué pasaba abajo con el pueblo? Al pobre pueblo decía: oye, Moisés tarda en bajar. Entonces el pobre Aarón cedió a la presión: hey, haznos un becerro de oro. Y ahí el pueblo todo, hubo un caos, empezaron a traer joyas, empezaron a traer todo lo que tenga que ver con
todas sus joyas, prendas y todo eso, derritieron todo eso, hicieron ¿qué cosa? El becerro de oro. Cuando Moisés bajó, en el versículo, el capítulo 32, versículo 19, y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento, vio el becerro de oro y la danza, se enfureció y se enojó, arrojando las tablas de piedra. ¿Qué pasó con Moisés? Se enojó, se enfureció, hermanos. Porque el pueblo estaba en desorden. Y una de las cosas que vemos en el capítulo 33, encontramos una conversación interesante entre Moisés y Dios. Una conversación que nos dice a ti y a mí cuál es nuestra identidad como cristianos adventistas del séptimo día. Vayamos al capítulo 33 a ver cuáles son los puntos de interacción que vamos a ver el día de hoy en cuanto a la forma que Moisés y Dios estaban hablando, porque era una relación muy estrecha, eran de amigos. Vayamos al capítulo 33 del Éxodo, los versículos 12 al 14. Moisés ahí comienza con un terrible dilema. Moisés comienza con un terrible dilema, dice: tú me has dicho que conduzca a este pueblo a la tierra prometida. Ese era el deber de Moisés, ¿verdad? El deber de Moisés era salir de Egipto y conducirlos todos a la tierra prometida, ¿verdad? Pero tú mismo no me has dicho a quién enviarás conmigo. Moisés todavía estaba conmocionado por el mensaje de Dios registrado en los versículos 1 al 3. ¿Y qué vemos en los versículos 1 al 3 de Éxodo? El versículo 33, verso 1 nos dice: deja este lugar. Estoy hablando de la traducción del lenguaje actual, la Biblia. Dice: deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo les aseguraré que esta tierra sería para sus descendientes. Es tan rica que siempre hay abundancia en alimentos. Enviaré a mi ángel para que te guíe y echaré de allí a todos los pueblos que no me obedecen. Diles entonces a los israelitas que yo no iré con ellos, porque son tan tercos que si vuelven a pecar, hasta podría destruirlos en el camino. Por lo tanto, que se quiten sus ollas, más tarde veré qué hago con ellos. Dios ahí le está dando una afirmación contundente a Moisés. Si ellos siguen su pecaminosidad, me retiraré de ellos completamente. Esa fue la advertencia que le dijo Dios a Moisés. Pero vamos a ver lo que Dios afirma claramente, que Él no subiría con ellos porque son un pueblo obstinado, terco, caprichoso, etc. Y porque Él podría destruirlo en el camino. ¿Cómo era el pueblo adventista? Terco, caprichoso y obstinado. Así somos a veces como pueblo adventista, hermanos. Sabemos que tenemos las profecías bíblicas en nuestras manos. Sabemos cuál es el plan de salvación y lo tenemos en nuestras manos. Sabemos que allá afuera hay almas que rescatar.
Pero ¿qué pasa con nosotros? Somos un pueblo obstinado, terco y caprichoso. El pueblo de Israel respondió humildemente a las declaraciones de Dios y se vistieron de luto, se quitaron todos sus ornamentos de acuerdo al pedido de Dios. Y en el versículo 12, Moisés le recuerda a Dios que su afirmación personal, tú has dicho, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. La súplica de Moisés, si se ha hallado gracia en tus ojos, verso 13, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Aquí Moisés sugiere un vínculo entre Dios y Moisés. Primer punto. Si he hallado gracia, muéstrame tu camino para que yo te conozca a ti y halle gracia en tus ojos. Aprendemos a conocer a Dios al aprender a conocer tus caminos. Y este es el proceso que nos lleva a hallar gracia en los ojos de Cristo. Dios entonces respondió en el versículo 14. Mi rostro, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es la primera interacción que Dios y Moisés hacen. Dios le dice, hey, yo no voy contigo si tu pueblo sigue de terco. Si sigue así obstinado. Y Moisés, en su sabia misericordia, dice, hey, Señor, espérate. Si he hallado gracia en tus ojos, acompáñanos, porque yo no voy a ir, no voy a correr una milla más con tu pueblo. Segunda interacción entre Moisés y Dios, la encontramos en el versículo 15 del capítulo 33 al 17. Sin embargo, Moisés sigue insistiendo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, yo no conduciré a tu pueblo ni un kilómetro más. Si no nos acompañas, no nos pidas que salgamos de aquí. Acompáñanos y seremos diferentes, hermanos, de los otros pueblos que está en la faz de la tierra. Versículo 15. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si tú no vienes con nosotros? Una de las características, hermanos, del pueblo distintivo, del remanente del pueblo de Dios, es ser como distintivo a las demás naciones. ¿Cómo yo dije, hermanos? Somos un pueblo distintivo y si tú no nos acompañas, no seremos diferentes a otras naciones. Recuérdense la pregunta al principio que le dije, ¿por qué necesitamos un nombre? Porque Dios, una de las características es que Dios anda con nosotros en su presencia. Y una de las cosas importantes, hermanos, es lo que Moisés quiere. Yo no voy a correr una milla más con este pueblo terco y ambicioso. Hasta que tú demuestres, eso es Moisés desafiando a Dios. Hasta que tú demuestres, yo no voy a correr una milla más contigo, porque yo quiero ser un pueblo diferente a las demás naciones. Y es ahí entonces donde nosotros decimos, ¿por qué suave desde el séptimo día? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un pueblo como distintivo
con una identidad, hermanos. Con una identidad. Que usted ni yo sabemos, a veces quizás por desconocimiento o por quizás no hemos abrazado la fe adventista como lo abrazaron nuestros primeros pioneros de la iglesia en los años de 1844 hasta nuestros días. La segunda interacción, la presencia de Dios, ya sea experimentada directamente a través de la fe, a menudo se considera un factor crucial en la formación de la identidad personal. La relación con Dios, vivida con una autenticidad y constancia, puede influir profundamente en la forma en que uno se ve a sí mismo y al mundo. Esta relación no solo proporciona una guía y descanso, sino que también define nuestra identidad como parte del pueblo escogido de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17, hermanos? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen qué cosa. Eso es lo que nos identifica como adventistas del séptimo día. Necesitamos un nombre, pero ¿para qué? ¿Para tenerlo guardado? ¿Para tener esto guardado en la gaveta? Necesitamos una identidad propia para predicar el amor de Cristo a aquellas personas que no lo conocen. Como decía el hermano en su testimonio esta mañana, hay que orar para que Dios nos quite el sueño. Hay que orar para que Dios, cuando vengamos aquí a su casa, no ocupemos un banco más. Hermano, esto es una realidad, ya Cristo viene, hermano. ¿Qué estamos haciendo con nuestra identidad? ¿Cómo le estamos forjando? ¿Cómo le estamos esculpiendo? Esta es nuestra identidad. Si usted decidió ser adventista el séptimo día, es porque Dios va a hacer algo grande con usted. Sin embargo, estamos echando esa identidad por la basura. Y Moisés sabía eso. Moisés sabía, hey, si tú no vienes con nosotros, yo no voy a correr una milla más con tu pueblo. No voy ni de aquí a la gasolinera con tu pueblo. Porque tu pueblo está olvidando esto. Esta es nuestra identidad, hermanos. Mientras yo estaba en el Congreso, vi mucha gente llorando al final, en el primer sermón que tuvo el presidente, el True Caller. Cómo hacía un llamado a la misión. Cómo hacía su primera intervención como presidente. Cómo los corazones de las personas estaban alrededor de nosotros. Sentían orgullo de ser adventistas el séptimo día. Jesus is coming. Era el lema del Congreso. Jesús viene. ¿Qué estamos nosotros haciendo para que ya venga ya lo más pronto posible? Ya no aguantamos más. No aguantamos. Ya no aguantamos a nuestros jefes.
Son injustos con nosotros. Nos despiden injustamente, sin decir ni una palabra. Como me pasó hace ya 2 meses ya. Me despidieron injustamente. Tuve que quedarme callado para mi casa. Yo después de 6 años trabajando para esa compañía. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Así como Moisés guió a ese pueblo, Dios está siempre con nosotros, hermanos. No importa las batallas que estemos librando espiritualmente. No importa lo que esté pasando en tu vida. Siempre Dios estará con nosotros. Así lo dijo con el sucesor de Moisés. Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Que seas qué? Valiente. ¿A quién se lo estaba diciendo? A una persona como tú y como yo que tenía miedo. Que tenía miedo de las cosas que le podían pasar guiando al pueblo hacia la Canaán celestial. Y la frase de ese versículo nos dice: porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. ¿A dónde, hermanos? ¿A la gasolinera? ¿Al Walmart? A donde quiera que vayas, Dios siempre está dispuesto a estar contigo. Esa es nuestra identidad. La tercera interacción entre Moisés y Dios está en Éxodo 33, 18 al 23. Y nos dice: entonces Moisés le dijo a Dios: permíteme verte. Pero Dios le respondió: yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo. Así que voy a mostrarle todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre. Pero no podrás ver mi rostro, porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Quédate junto a la roca que está a mi lado. Versículo 22. Cuando pase yo delante de ti, te colocaré en el hueco de la roca y te taparé los ojos con mi mano hasta que haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo podrás ver. Si tan solo pudiéramos ver la espalda de Dios. Si tan solo hubiéramos podido estar ahí con Moisés. Como dice mi país, fuera otro gallo que cantara. Si tan solo podemos ver la presencia de Dios cada día en nuestras vidas, hermanos. Hubiéramos tenido bancas aquí en medio. Si tan solo nos dejamos guiar por Dios en este camino. No es fácil. No es fácil. No es que ya nos bautizamos y todo va a ser color de rosa. No es fácil. Pero cuando yo estaba en ese lugar, en esa actividad de nuestra iglesia, lloré. Porque de aquí no me saca nadie. Es maravilloso, hermanos, estar juntos. Pero si tan solo usted y yo nos dejáramos guiar por Dios, fuera otro gallo que cantara, diría mi país. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad como cristiano adventista es
predicar, predicar y predicar. Termino diciendo, hermanos, que nosotros conocemos los caminos de alguien que es conocer a Jesús. Moisés dice, te ruego ahora que me muestres tu camino para que te conozca. El nombre de una persona describe sus caminos. Dios asevera que su nombre es su carácter, sus caminos. Así el nombre de uno viene a ser su identidad. La presencia de Dios con nosotros define nuestros caminos. Vuelvo y repito. Por lo tanto, viene a ser nuestra identidad, que eso es lo que nos distingue de otros pueblos. En la década de 1863, en Barranquilla sucedió un suceso muy importante para nosotros. Muchos de los pioneros adventistas estaban preocupados porque todavía no tienen un nombre que lo identificara. Otros decían Iglesia de Dios, otros decían Bautista del Séptimo Día, en fin, muchos nombres llegaron a colación en esa gran reunión. Y alguien dijo, levantó la mano y dijo, propongo que seamos adventistas del séptimo día. Alguien propuso ese nombre. Todos con los ojos llorosos levantaron la mano y dijeron, aceptamos ese nombre por la gloria de Dios. En esa reunión se estableció el primer presidente de nuestra iglesia, de la conferencia general, el pastor David Hewitt. David Hewitt, un hombre consagrado al Señor, celoso por el mensaje, fue el primer presidente de la iglesia. Hoy por hoy, hermanos, a veces estaríamos avergonzados de nosotros mismos, como que si nuestro nombre no afectara nuestro nombre como cristiano adventista del séptimo día. La historia así lo confirma. Cuando un grupo de personas celosos por la predicación del evangelio y por una gran misión de predicar a otros estados de este país y al extranjero, sintieron esa necesidad porque entendían de que Cristo lleva a venir, así como lo creyó Guillermo Miller en una ocasión. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener en cuenta es que en realidad tiene un objetivo de decir a Dios que nuestra historia debe escribirse con sangre. Nuestra historia y tu nombre debe escribirse con sangre. ¿Cómo así con sangre? Porque muchas de las cosas que vemos hoy día nos apena y lloramos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué yo no estuve ahí con ese hermano? ¿Por qué yo no estuve ahí con ese hermano hablando de la palabra de Dios? Dicen por ahí que nadie puede dar lo que no tiene. Hermano, ya Cristo viene. Y es deber de tú y que yo seamos un pueblo diferente, distinto, como lo fue el pueblo de Israel. Asimismo, como Dios es presencia en nuestra vida y fue presencia en Moisés, Dios quiere que tú y yo seamos hijos e hijas de Dios.